Llegando al caserío El Junquillal, pudo distinguir que venía tropa amiga. Era el refuerzo que tanto habían esperado y ahora estaban a unos metros de su vista. Pudo identificar a su hermano José Aparicio Bonilla, que recién había terminado el curso básico de soldado. Salió a la vista de todos, alzó los fusiles y luego los lanzó al piso gritando: ¡Soy soldado! ¡Soy soldado! ¡No disparen! ¡No disparen! «Es mi hermano Gilberto Bonilla, es Bonilla», repetía muy alegre su hermano. «¿Qué te pasa, Bonilla?», dice. Le preguntó otro soldado al ver lo que se desplomó en el piso. «Ya estoy bien», dice, respondió después de unos largos segundos. Tomó el agua que le dieron sus camaradas, contó poco a poco lo ocurrido y continuó con ellos hasta llegar al lugar del combate. De inmediato, fue con una patrulla a traer el cadáver del soldado Presentación Iraeta Chacón. Después ayudó a recoger a los soldados que murieron en la base. Cuando subía hasta donde estaba el puesto de mando, las fuerzas se le habían agotado. Estaba exhausto para continuar cargando a sus camaradas, con quienes apenas unas horas antes habían estado juntos. Se sentó en la primera piedra que encontró y por más de media hora le llegaron en ráfagas las imágenes de sus hermanos fallecidos y asesinados. De golpe le llegaban los recuerdos de sus sonrisas, cuando se aventaban bromas para poder hacer ameno el momento. Él sonreía a solas, pero era un bombazo de la realidad cuando miraba a sus compañeros con sus rostros desfigurados y sus cuerpos desnudos, tendidos a la orilla de la carretera. Después de ser testigo del horror, de tanto dolor, llega el momento en que dijo: esto no puede ser normal. Es algo muy difícil de quitar de encima. Miró cosas que muy pocos ven. Se repuso y continuó con la tarea de seguridad. La mayoría de los soldados que se escaparon se fueron rumbo a Oriente, hasta llegar adelante del caserío La Galera. Fue allí que se encontraron con la Guardia Nacional, que venía de refuerzo. Un soldado salió huyendo hasta llegar al árido caserío de Valle Nuevo, que está compuesto por un puñado de casas de bajareque, divididas por una calle de polvo. Unos habitantes de dicho caserío lo escondieron en su casa y le dieron ropa de civil, pero otras personas le informaron a los subversivos que pasaban en ese momento por el lugar que había un soldado escondido en una casa. Rodearon la casa y dijeron que si no salía el soldado, matarían a todos los habitantes de la casa. El soldado, como todo buen patriota, salió para no arriesgar a la gente que lo había apoyado. Lo encañonaron y después de golpearlo, lo mataron sin piedad en la carretera. Aquella quebrada sin agua y las elevaciones llenas de sangre y con olor a pólvora quemada eran testigos de ese combate. Después de ese día, a primera vista, todo parecía un lugar propicio para el exterminio. No había casas cercanas, ni tampoco testigos civiles. Los árboles chamuscados y piedras partidas, como evidencia del combate, contrastaba con el verdor en las riberas del río Lempa, el cual es un oasis de agua frente a los sedientos cerros del sector. Al final, el resultado fue de 9 soldados que murieron producto del combate, un oficial y un soldado capturado, 33 soldados masacrados a mansalva, al estilo estalinista, 5 soldados desaparecidos y varios heridos. Días después de la destrucción del puente y la masacre de los soldados, el Ministerio de Obras Públicas mandó la maquinaria para hacer un bypass. Fue hasta ese entonces que se estableció un nuevo puesto de mando, con nueva tropa, para darle seguridad al personal y maquinaria. Varios meses después, se instaló un puente Bailey para darle más fluidez al tráfico vehicular de la carretera panamericana. Hay algo que muchas personas que viajamos para el oriente del país recordamos de la base de Quebrada Seca, y es el arbolito de Navidad que los soldados que resguardaban dicho puente
adornaban con las latas vacías de la comida. Era de regular tamaño y estaba colocado en una parte donde todo el que pasara por la carretera lo pudiera ver. Otra cosa importante es que para fin de año muchas personas les dejaban algunos regalos, como frutas, panes con gallina, donas, tamales, etc., además de algunos refrescos. También los guerreros celebraban la Navidad con la población. Entre ellos se deseaban feliz Navidad y un mejor año nuevo, y en silencio esperaban el primer disparo, que no era un saludo de Navidad, era el primer silbido que tira la calaca en fin de año o año nuevo. La evidencia fotográfica fue presentada por asesores norteamericanos que realizaron la investigación del caso, señalando que efectivamente los 33 soldados ejecutados por los subversivos presentaban tatuajes de pólvora, debido a que recibieron impactos de bala a corta distancia, la mayoría de estos en sus cabezas, lo que no podría suceder en un combate realizado en plena oscuridad. Luego de este acto de bestialidad, muchos soldados portaban un cartucho en el arnés. Ese cartucho sería el último que dejarían para suicidarse, lo cual era preferible que rendirse y ser torturados y masacrados. Los soldados, antes de ir a la guerra, deberían de cavar 2 tumbas, la del enemigo y la suya, pero su tumba se debe de cavar despacio y más profundo. Así tendrán conciencia que la muerte lo estará esperando. Después de esto, con las manos llagadas, tomará su fusil y luchará con garra. La masacre en dicho combate, que recibió amplia difusión en los medios de comunicación de la época, es apenas recordada hoy en día, pero los que sin duda lo recuerdan muy bien son sus familiares, y es que un hijo tiene un cordón umbilical invisible con ambos padres, el cual jamás se desconecta ni con los designios de la muerte. El duelo afecta a todo el organismo por largo rato, a veces por toda la vida, y los sobrevivientes que aún los miran y los escuchan en sus largas pesadillas, en esas noches que les revuelven los recuerdos y les perturba la mente. Es posible que muchos episodios de nuestra historia nacional queden en el olvido, ocultos a conveniencia, en una caja de Pandora que pocos quieren o se atreven a abrir. Lo que parece desconocer esos guardianes del silencio es que muchos de estos guerreros, familiares y personal civil están dispuestos a relatar todo lo vivido, muy a pesar que su dolor brote a través de sus lágrimas. Por ellos, bien vale la pena buscarlos, y si hay una cicatriz en estos soldados que nunca dejó de sangrar, es la muerte de sus hermanos a sangre fría por los subversivos. Todos necesitamos un tiempo para digerir lo ocurrido, lo que se vivió, lo que pasó, lo que se hizo o dejó de hacer, lo visto, lo pensado, lo sentido, lo experimentado, lo temido. No es un proceso fácil reconstruirse a sí mismo después de una guerra. Se sabe que los traumas de guerra son más graves que los originados por cualquier trastorno natural, porque la guerra es prolongada e intensa. El Estado nunca tuvo un proyecto de atención psicológica especializado para atender a las víctimas del conflicto. Ni siquiera ahora tiene información sobre el número de personas que sufren trastornos mentales. A finales de 1984, a don Juan Roque, padre de Pedro Juan Rodríguez Roque, conocido como el Crazy, lo asesinó la guerrilla cuando estaba trabajando en su milpa. Debajo de su cuerpo le dejaron una granada, con la malévola intención de que cuando llegaran a recoger su cadáver, éste explotara, de manera de matar a sus familiares o a cualquiera que levantara el cadáver. El cabo Pedro Juan Rodríguez Roque, el Crazy, ascendió al grado de subsargento y al finalizar el conflicto se retiró del ejército. Fue sobreviviente de 3 fuertes combates en el Cantón y Hacienda Volcán Opico y Cantón El Carmen, ambos en las faldas del volcán Chinchontepec, y el de Quebrada Seca. Hasta la fecha de la redacción de este libro, era el único con vida de los 4 que salieron a la base de Achichilco. Trabajaba en una ONG y vivía en Tecoluca, San Vicente. Al relatar esos combates le traía mucho dolor,
Consideraba que las causas de sus enfermedades y pesadillas era haber visto y escuchado la forma en que mataron a sus camaradas. Falleció el 4 de enero del 2019. Al poco tiempo de ese combate, el Chele, Dagoberto Carranza, fue seleccionado para fundar la sección de Recondo, bajo el mando del cadete Ernesto Arbizu Chavarría, que fueron entrenados en Panamá. Al regresar, fueron bastante exitosos en las misiones de combate. Dieron muchos golpes a la guerrilla de la zona. El Chele Dagoberto Carranza se retiró con el grado de sargento en 1988. Ahora vive en los Estados Unidos. En aquellas noches frías y en el que el viento sopla con fuerza por las calles donde ahora vive, aún recuerda la cara desfigurada del soldado herido cuando lo mataron con la piedra y el contraste de la sonrisa embrujada del rebelde. También el soldado Cecilio Ignacio Rodríguez Palacio se retiró al poco tiempo y ahora vive en los Estados Unidos. Tamburín, como era conocido el soldado Rafael García Muñoz, se fue de baja. Prestó servicio en la defensa civil de la población de Tecoluca. Murió entre los años del 90 y 91, electrocutado de forma accidental por el Puente Negro, el cual está sobre la carretera que conduce desde Zacatecoluca a San Vicente. Murió cuando reparaba unos cables de energía eléctrica. El soldado Luis González Cuto Marín y su amigo José Alberto Reyes Sánchez, conocido como Beto Coneja, quien era patrullero de la población de Toluca, los capturó la guerrilla en 1985, cuando andaban comprando leche en el cantón Las Pampas. Los llevaron amarrados y los asesinaron. Nunca encontraron sus cuerpos. Es interesante leer el testimonio que escribió con su puño y letra el rebelde José Díaz, alias Neftalí Guerra, jefe de las Fuerzas Especiales J-28 de la zona paracentral, quien participó en este combate de Quebrada Seca, donde manifiesta la ejecución de los soldados por órdenes de sus jefes, entre otros detalles. En el foro de consultas de víctimas del conflicto armado en la Asamblea Legislativa de El Salvador, en febrero del 2020, donde Mario Daniel Romero, quien fue combatiente de las FPL, una de las 5 organizaciones del FMLN, confirma la masacre ejecutada por las FPL a más de 1.500 combatientes de su misma organización. También la masacre de Quebrada Seca.